Comunicación y le agradezco al doctor Frisby que pues nos haya podido dar la consulta de ayer, el día de hoy, que ayer tuvo ocupaciones propias de su ministerio y de su profesión y ya no pudimos hacer el enlace, pero hoy ya está aquí con nosotros y vamos a hablar del trastorno de estrés postraumático, que ahorita comentábamos en el corte. Pues no es muy correcto, aunque es muy común llamarle shock postraumático, pero mejor que él nos explique. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Buenos días. Muy bien, buenos días a todos. Espero se encuentren bien, espero sigan bien y que ya se vayan preparando para el siguiente, porque va a volver a temblar. Eso pasa en la Ciudad de México, en zonas conurbadas, Sí, una zona sísmica. Entonces, más vale que se acostumbren, porque va a temblar y entonces hay que aprender a vivir con los temblores. Y si es que quieren vivir en la Ciudad de México, sí, entonces, vivir en un lugar seguro, tener una maleta para salir rápido del lugar en donde estén, donde tengan todos sus documentos y tener pues estrategias para protección de la mayoría de las personas. No es malo tener un plan de emergencia. Ojalá la mayoría de la gente haya entendido que los simulacros son cosa seria y pueden salvar la vida, ¿no? Entonces, porque vemos que mucha gente en los simulacros va vacilando o van con el teléfono celular en la mano y este tipo de cosas. Ojalá no les haya pasado nada y ojalá se preparen para el que sigue, porque pues es una zona sísmica y va a volver a suceder. Así es, Doc. Justamente hay una teoría que dice que realmente no hubo más muertos por la ocurrencia horas antes de el ejercicio que se había hecho en conmemoración de los sismos del 85, por el ejercicio que se había hecho 2 horas antes de evacuar estos edificios. Aun cuando no hubo mucho tiempo para salir, mucha gente salió o logró salir de estos edificios gracias a esos simulacros. Por eso es muy pertinente este comentario, este apunte que haces, querido doctor. Adelante. Sí, los simulacros definitivamente contribuyen y también contribuye, bueno, pues que la corrupción se va eliminando poco a poco en los términos de construcción, la regulación de los edificios, pero pues todavía existe ahí y va a ser muy difícil poder desvincular corrupción en los reglamentos de construcción con gente que se murió. Entonces, pues ojalá aprendamos de cada experiencia. Yo siempre pensaba que las experiencias en la vida son malas, dependiendo de la enseñanza que nos deja y si nosotros modificamos la actitud respecto a lo que se va a seguir presentando. Entonces, por eso, con base en esto, elegí a platicar del trastorno de estrés postraumático, porque he visto que mucha gente platica y dice que pues no pasó nada, tranquilo, ya lo que sigue, y es muy importante no minimizar el impacto emocional que tienen eventos como estos o cualquier otro tipo de pérdida, qué impacto tienen en las personas. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno de ansiedad y este trastorno de ansiedad está desencadenado por uno o varios eventos traumáticos. Puede ser un evento traumático aislado o pueden ser una serie de eventos concatenados, por ejemplo, pacientes o personas que tienen historia personal de abuso físico, abuso sexual, abuso verbal. Esas personas van a tener un estado de estrés postraumático. La característica particular de los pacientes que se diagnostican con un trastorno de estrés postraumático es que los pacientes van a tener pesadillas, van a tener pensamientos que se liberan durante el sueño, durante una de las etapas de sueño, y van a tener unas pesadillas mucho más importantes. Fíjate, curiosamente se ha notado que las personas que utilizan melatonina para dormir tienen un incremento en el riesgo de presentar pesadillas. Las pesadillas se aumentan en frecuencia y en intensidad en las personas que toman melatonina para dormir, que es un muy buen medicamento para regular el ciclo circadiano, pero ese es un efecto secundario de la melatonina. Después, los pacientes que tienen trastorno de estrés postraumático tienen una autoestima deteriorada, se sienten devaluados, sienten que no hicieron lo correcto. Ahora vamos a ver, mucha gente incluso tiene el remordimiento de haber sobrevivido al temblor y tiene remordimiento respecto a las otras personas que no sobrevivieron al temblor.
tienen un estado emocional o un estatus emocional desde una perspectiva negativa de manera persistente. Las personas que tienen una exposición a un evento postraumático y tienen el trastorno de estrés postraumático, tienen esta característica, que su perspectiva es completamente negativa. Si les dicen, oye, ¿ya viste qué bonito está el día? Pues no, está medio azul, está medio nublado, estuvo nublado hace media hora, ahorita ya salió el sol, pero seguramente se va a volver a nublar. Tienen ese tipo de comentarios, ese tipo de perspectiva. Tienen una inhabilidad o incapacidad temporal por presentar emociones positivas o pensamientos positivos o constructivos. Se sienten desconectados del resto de las personas, se sienten aislados, no interactúan con otras personas y se van sumiendo en su misma espiral de negatividad, y la gente sufre mucho cuando está en un trastorno de estrés postraumático y no puede elaborar de manera constructiva esa ansiedad que le está produciendo el evento traumático. Es muy importante que lo comuniquen. Nosotros conocemos a muchas personas que después de que algo les sucedió, no sé, que se les murió la mamá o se les murió algún otro familiar o un hijo en un accidente, o el esposo o la esposa, o algún otro problema que tuvieron, que perdieron su casa por alguna razón, que tuvieron un fracaso financiero en su vida, algún evento de este tipo, y la gente no vuelve a ser la misma. Y esto es porque nunca trabaja, nunca elabora este pensamiento y nunca logra salir adelante de lo que les está causando realmente el problema. Desde luego los pacientes presentan un dato muy curioso, recordar con claridad cuál fue todo el espectro del evento traumático que desencadenó su estado actual. No se pueden acordar, pero lo tienen en la mente. Necesitan sentarse con alguien a tener psicoterapia para que puedan elaborar ese problema que tienen en la cabeza y poderlo superar. Desde luego, los pacientes que tienen trastorno de estrés postraumático pueden tener cualquiera de los dos espectros relacionados con el sueño. Pueden estar durmiendo mucho o pueden no estar durmiendo. Van a ser pacientes muy irritables, no pueden establecer una discusión o un diálogo de que tenga dos puntos de vista porque son altamente irritables. Entonces esta gente se torna extremadamente agresiva o se aísla extremadamente, ya no habla con nadie, no platica, se mantiene triste, y en esta espiral que les comento, que es una espiral que pues no tiene fin, se involucran muchas veces en conductas autodestructivas. Son pacientes que empiezan a tomar alcohol, empiezan a consumir drogas, empiezan a manejar vehículos a alta velocidad, de repente ya les gusta aventarse del bungee 2 veces a la semana, o les gusta irse a la tirolesa y no ponerse el cinturón de seguridad y cosas de este tipo. Empiezan a tener actitudes autodestructivas porque es tan pesado el sufrimiento que tienen por el trastorno de estrés postraumático que de manera inconsciente se quieren destruir, se quieren hacer daño, porque no se sienten a gusto con lo que les está pasando, pero no son capaces de ir y pedir ayuda o identificar que necesitan ayuda. Y esto sucede más en hombres. A los hombres como que cuesta más trabajo decir que estás triste o estás angustiado, porque eso es cosa de mujeres. Entonces los hombres tendemos mucho a guardarnos las cosas. Y todos estos papás, abuelitos que teníamos, o incluso muchachos o adultos jóvenes que tienen una actitud como enojados todo el tiempo, no le preguntes a mi papá porque se va a enojar, ya ves cómo es él. Esa gente está en un estado de estrés postraumático, es una gente que no ha podido elaborar, porque el estar enojado no es un estado de ánimo, el estar enojado es un mecanismo de defensa claro, contra algo que nos hace sentir frágiles o vulnerables. Entonces toda esta gente que es muy dura y es muy contestona y siempre está de mala cara, esa gente es la gente más frágil, es la gente que se va a quebrar, y de repente van guardando toda esa angustia y entonces empiezan a tomar de más. No es poco frecuente que esta gente que es muy enojona tenga algún tipo de adicción a sustancias o a conductas, y eso es porque están encerrados en una conducta autodestructiva. No exterioriza, no lo han sacado, como se dice, ¿no, doctor? No exterioriza sus temores, sus traumas. ¿Qué tanto consideras tú que es cierto esto de que esos temores, estas amarguras, todo esto que vamos guardando, sintomatizan en algunas enfermedades, como a veces hasta se habla de que el cáncer, ¿no?, deriva de este tipo de cosas, de las enfermedades del alma, como dicen otros? A lo mejor ya nos estamos metiendo en otros terrenos, pero ¿qué tanto tienen que ver
estos traumas y estas cosas que vamos guardando, cargando adentro, en sintomatizar, doctor, en algunas enfermedades. ¿Cómo ves tú estas teorías? Prácticamente el 100% de los pacientes que tienen trastorno de estrés postraumático van a tener alguna repercusión en la salud. El sistema que más se afecta en los pacientes con estrés postraumático es el sistema digestivo. Los pacientes van a empezar a tener gastritis, tienen colitis, tienen trastornos en la digestión, se llenan de gases cuando comen, o tienen estreñimiento, o tienen diarrea. Se van modificando sus patrones gastrointestinales, y esto tiene una explicación incluso fisiológica. Los pacientes que están en un estado de estrés postraumático producen cantidades menores de serotonina y de norepinefrina. Por eso los antidepresivos y ansiolíticos actuales son medicamentos que ya lo hemos platicado, se llaman inhibidores de la recaptura de serotonina, porque esto mantiene los niveles de serotonina normales, y esto tiene una influencia en el sistema nervioso autónomo, y esto modifica muchas funciones. También los pacientes que están en un estado de ansiedad permanente están bloqueando la producción, están incrementando la producción de adrenalina muchas veces porque están en un estado de estrés, y esto bloquea el sistema inmunológico. Al bloquear el sistema inmunológico, nosotros le abrimos la puerta a las enfermedades, y una de las enfermedades que aprovechan la debilidad del sistema inmunológico es el cáncer. Entonces no es una ley causa y efecto directa, pero es algo similar. No sé si se acuerdan que los pacientes que tienen, por ejemplo, inmunodeficiencia, pacientes con HIV o algún otro tipo de inmunodeficiencia, los casos de cáncer son mucho más frecuentes. Y la razón es porque el sistema inmunológico no tiene la capacidad de combatir esa replicación celular, esas células que se reproducen de manera atípica o anormal. Entonces esos pacientes tienen un incremento en los casos de cáncer, y sí, claro, pues esto puede estar relacionado con el trastorno de estrés postraumático. Los pacientes que viven con estrés sí tienen un incremento en los casos de cáncer. No es una causa-efecto, pero es una serie de eventos concatenados en cascada que van llevando al paciente a presentar cáncer. Desde luego que eso es absolutamente real. Claro, además como tú como médico pues conoces muy bien que el estado anímico de una persona enferma influye también en su pronta recuperación, ¿no? Por eso pues, hay que visitarlos, hay que apapacharlos, hay que darles ánimo, porque es una parte fundamental el estado anímico en la recuperación de cualquier padecimiento, enfermedad, o después de un accidente, o cualquier paciente hospitalizado que esté bajo cualquier tratamiento. Pues es importante mantener ese estado anímico en la pronta recuperación, y no dejarse caer también en un estado depresivo que no ayuda también a su propia recuperación, ¿no, doctor? Pacientes con depresión o ansiedad está demostrado que tienen procesos de reparación de los tejidos, o sea, cicatrización de las heridas mucho más lento. Además, su recuperación es más lenta porque, bueno, no solamente las cicatrices, sino todos los procesos que se tienen que estabilizar se tardan más. Entonces es muy importante el estado anímico del paciente, que el paciente se sienta seguro de que el procedimiento que acaba de ser sujeto era necesario y es bueno para su salud. Entonces el estado de ánimo es muy importante en pacientes que están recuperándose de alguna enfermedad, alguna cirugía o alguna circunstancia semejante. Entonces es muy importante el estado de ánimo. El estado de ánimo impacta en nuestra salud de manera muy importante. El 50% de los pacientes que tienen trastorno de estrés postraumático o fueron expuestos a un evento o a una serie de eventos traumáticos, solamente la mitad, el 50% de los pacientes autorresuelven este proceso. El otro 50% de las personas tiene que recibir soporte o ayuda emocional para poder salir adelante del proceso que están presentando. Entonces, por eso es muy importante que los pacientes busquen ayuda profesional para que les puedan ayudar a salir de este problema. El tratamiento para estos pacientes es desde dos frentes. Uno es el tratamiento farmacológico, que se les dan medicamentos para tratar los síntomas principalmente, para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Un círculo vicioso. El paciente, como no duerme, porque tiene insomnio, porque tiene trastornos postraumáticos, el no dormir le causa más ansiedad. Entonces esto es un círculo vicioso. Lo que tenemos que hacer es darle tratamiento para los síntomas, como por ejemplo tratamiento para la ansiedad, tratamiento para la insomnio, tratamiento para los estados psicóticos,
porque hay pacientes que incluso pierden contacto con la realidad y hay que darles tratamiento para eso. Claro. Y los pacientes con trastorno de estrés postraumático son de los pocos pacientes con que tienen un momento de un trastorno psicótico, es decir, que pierden el contacto con la realidad. Son de los pocos pacientes que tienen tratamiento psiquiátrico o con medicamentos antipsicóticos temporal. El resto de los pacientes con estados psicóticos son pacientes que tienen esa enfermedad por toda su vida. Entonces estos son de los pocos casos que se curan. Y para que no nos cueste trabajo distinguir entre un estado psicótico y un estado neurótico, existe una manera chistosa de recordarlo. Dicen que los pacientes que tienen un trastorno neurótico de la personalidad hacen castillos en el aire, se imaginan cosas. Los pacientes que tienen un trastorno psicótico viven en los castillos en el aire. Y los psicólogos y los psiquiatras cobran la renta de los castillos en el aire. Entonces, esa es la diferencia de los pacientes. Está buenísimo eso, Doc. Sí, lo importante que dices tú, acudir a recibir tratamiento, digo, como en los adictos, ¿no? Lo primero es reconocer que tenemos un problema y no por ello, pues, asumir que estamos locos, ¿no? Que estamos locos, Lucas, como diciendo aquí, y aceptarlo y no medicarse. Allá, por ejemplo, entiendo en Estados Unidos, la gente recorre mucho a medicamentos como el Prozac, ¿no? Que casi dependen de ello e incurren en este tipo de abuso, en otros ansiolíticos que no son precisamente recetados. Bueno, ahí hay más control sí con los medicamentos, pero aún así no es recomendable tomar ni pastillas para dormir o conciliar el sueño, todo este tipo de situaciones de estrés que vivimos muchas personas por situaciones económicas o personales que nos llevan a tener insomnios, no dormir casi. Pero si tomamos pastillas para dormir, Prozac u otro tipo de medicamentos, pues no hacemos más que empeorar la situación. Siempre tiene que haber un plan de tratamiento. Esto no es lo que se le ocurre al paciente o lo que se le ocurre al doctor, es un plan de tratamiento. Siempre debemos de tener un proyecto de cuál va a ser el seguimiento del tratamiento, la medición de los resultados del tratamiento para que sea exitoso o el porcentaje de éxito se incremente de manera importante. No es lo que se nos ocurre en el momento. Desde luego no se recomienda tomar medicamentos sin receta. Y ahora que mencionas los medicamentos estos para dormir que se compran sin receta en las tiendas, como la difenidramina, que es un antihistamínico, ahora venden Tylenol o venden el acetaminofén junto con difenhidramina o ibuprofeno con difenhidramina, y tú lo puedes comprar incluso en botellitas, con jarabe o en pastillas que te tomas en la noche. Todos estos medicamentos está ahorita, han salido un par de artículos recientemente, que el tomar medicamentos como la difenhidramina para dormir incrementa el riesgo de padecer enfermedad de Parkinson y tener demencia. Entonces, el estar tomando estos medicamentos de manera constante, sin receta, está ayudándonos a ver que todos estos pacientes que tomaron durante largos periodos de tiempo, años muchas veces, difenhidramina o benzodiazepinas como el Valium o como la diazepam y el clonazepam y todos estos medicamentos, ahora presentan tasas muy elevadas de demencia y de enfermedad de Parkinson. Entonces, no son inocuos, hay que ser muy cuidadoso con lo que tomamos y muchas veces lo más recomendable es tomar la menor cantidad de medicamentos y buscar psicoterapia. Hay mucha gente que es experta en dar ayuda y en dar auxilio emocional a la gente, y hay que buscar a los terapeutas porque esto definitivamente tiene un impacto muy importante en la salud. Sí, mi doc, y desde luego el tratamiento obligado a los pacientes, a los sobrevivientes, a quienes han extraído de los escombros. Estaba yo leyendo que hay esto que se llama, no sé si sea correcto, el síndrome del sobreviviente. O sea que así como en un accidente automovilístico es el único que sobrevive y tiene como esa cierta culpa de decir, ¿por qué yo sí sobreviví? ¿Y por qué no mi mamá o mi hermano o algo así? Y es un complejo de culpa que va creciendo
y que hace también que lleve incluso a casos como el suicidio. Entonces es importante que la gente también que afortunadamente sobrevivió y lo vea esto como una segunda oportunidad y recibe esas terapias también para enfrentar este tipo de síndromes, de este complejo de culpa, por decirlo así, ¿no, mi doc? Claro, esta presentación del síndrome de culpabilidad después de un accidente está íntimamente relacionado a un estado de estrés postraumático. Es una de las manifestaciones del síndrome de estrés postraumático. Este paciente tiene que aprender a elaborar y a superar su estado de estrés postraumático. Entonces necesitan tratamiento todos esos pacientes porque definitivamente pueden irse hacia la depresión mayor, y los pacientes con depresión mayor son pacientes que se suicidan con muy alta frecuencia, o puede brincarse a un terreno de una enfermedad psicótica, pueden estar desconectados con la realidad, y esto les puede durar el resto de su vida. Ahí está la canción de Maná, de la mujer que se le murió el esposo, sí. en la mujer de San Blas, la novia de San Blas. Es una historia real, y esta pobre mujer estaba esperando a que regresara su marido, y como nunca regresó, su futuro marido, y como nunca regresó, como a los 7, 8 años se buscó otro, ¿y qué creen? Que se le murió también yendo a pescar. Entonces esta pobre mujer sufrió 2 eventos traumáticos. No, entonces ella era la de la mala suerte. Por el resto de su vida. Entonces ella era la que traía la mala suerte, mira. No, pero sí, sí, en realidad estos síndromes hay que atenderlos de primera mano. Siempre acudir, ¿qué recomiendas tú? ¿Acudir al psicoanalista, al psicólogo, o directamente al psiquiatra, o ya un psicólogo te canaliza en casos graves? ¿Cómo sería este procedimiento, digamos? Hablamos hoy de consultar, por ejemplo, segundas opiniones. Como tratamiento en medicina, hay que ir de lo simple a lo complejo. Lo más simple es buscar psicoterapia con un psicólogo. El psicólogo va a identificar si es capaz de manejar solamente con psicoterapia el caso, o si necesita prescribirle medicamentos al paciente. Y como los psicólogos no pueden prescribir medicamentos porque no tienen licencia para hacerlo, entonces van a trabajar en conjunto con el psiquiatra. Hay algunos psiquiatras que tienen entrenamiento psicológico y que pueden dar psicoterapia, además de dar la consulta y prescribir medicamentos. Hay médicos que deciden hacerlo, y hay médicos que únicamente se concentran en la parte farmacológica del tratamiento y refieren a sus pacientes, o muchas veces en sus oficinas tienen personal que se dedica a dar psicoterapia. Entonces es muy importante que empecemos de lo simple a lo complejo, que empecemos con ejercicios de respiración, ejercicios de relajación, terapias de grupo, en fin, todo este tipo de estructuras de apoyo. Muchas veces es muy importante, o es muy importante siempre, platicar con las personas que forman parte del entorno del individuo, porque esto nos va a dar información más completa, porque muchas veces los pacientes no dicen lo que verdaderamente sienten, o no se dan cuenta. Hay mucha gente que no se da cuenta de lo que está haciendo. Hay gente que hace burradas, hace tonterías, y le dices, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Cuándo? No me acuerdo. Entonces hay gente que de verdad no se acuerda, y como hay trastornos del sueño en algunos de estos pacientes, muchos de estos pacientes desarrollan algo que se llama parasomnias. Las parasomnias son trastornos del sueño en el cual los pacientes están dormidos, pero caminan, hablan, realizan actividades. Yo tuve una paciente que se levantaba a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y se bajaba a cocinar, y luego se subía a su cuarto, y pues ya la familia decía, es que ya se va a bajar mi mamá a cocinar, pero ella no hablaba con nadie, no decía nada, y ella no se acordaba de que cocinaba. A veces bajaba y veía comida y decía, ¿y esa comida de dónde es? Pues tú ayer nos despertaste con el olor de comida y te pusiste a cocinar. Hay gente que desarrolla ese tipo de cosas, y esas son parasomnias, y no es que la gente se haya vuelto loca. Que llaman sonambulismo, ¿no? Lo que sucede es que el cerebro, para protegerse del estado de estrés postraumático, se compartimentaliza. Es una palabra medio complicada, pero hace compartimentos en los cuales divide las actividades y los pensamientos para proteger a esa persona. El cerebro es una estructura muy compleja que nos puede llevar a realizar cosas de este tipo. Había otro paciente que se ponía a practicar su saque de golf en la sala de su casa en las madrugadas,
Y él no se acordaba de eso, a él le llamaba mucho la atención que amanecía dormido en el sofá de la casa, en vez de estar en la cama donde él se había acostado, y no sabía por qué. Y lo que pasa es que, pues bueno, se bajaba a practicar golf mientras estaba en este estado de parasomnia o de sonambulismo. Entonces es muy importante, porque incluso hay casos en los cuales los pacientes han golpeado familiares. Entonces, cuando nosotros identificamos que un paciente tiene una parasomnia, por ejemplo, hay que esconderle los medicamentos porque se los puede tomar sin saber. Hay que exponer, desde luego, las armas de fuego. Hay que exponer cualquier objeto que pueda ser un arma. En fin, es un estado muy delicado y el paciente necesita buscar ayuda. Definitivamente, doctor, definitivamente. Y lo bueno es de pues identificar estas síntomas. Y sobre todo, digo, todos llevamos, ahora sí que llevamos cargando ahí algunos traumas de la vida, y lo importante de ello es exteriorizarlos, hablarlos, y si hay algún problema mayor, pues reconocerlo. Y por ello, pues agradecemos como siempre esta contribución tan interesante y tan ilustrativa que nos haces nuevamente, querido doctor. Por eso la importancia de no dejar pasar la semana sin haber tenido la Muchas gracias a ustedes. La semana que entra vamos a platicar de otra. Vamos a dejar de lado el tema que habíamos dicho que íbamos a platicar, que ya ni me acuerdo cuál era. Las vacunas, mi doctor. ¿Perdón? Vacunas para adultos. Las vacunas para adultos las dejamos para dentro de 2 semanas. Okay. Yo creo que un tema muy interesante para la próxima semana, y si quieren pueden leer un poco al respecto de esto. Vamos a hablar de las etapas del duelo. Vamos a hablar de cómo las personas elaboran el duelo, cómo se mueven en ese calendario que fue descrito por una doctora que se llamaba Elizabeth Kubler-Ross. Si pueden comprar su libro, cómprenlo, se llama Las etapas del duelo. En inglés es The Grief of Grieving and Grieving Process, y la autora es Elizabeth con S, Elizabeth Kubler, K-U-B-L-E-R, Kubler-Ross. Esta doctora redefinió cuáles son las etapas de duelo y de qué manera una persona puede de forma saludable ir caminando a través de ese proceso. Vamos a platicar de eso la próxima semana, y van a ver que va a estar muy interesante, y pues obviamente todos nos vamos a identificar, porque todos hemos tenido etapas de duelo, todos hemos perdido algo, o todos hemos tenido una pérdida o de personas o de circunstancias o de alguna forma. Incluso hay pérdidas que son muy positivas, ¿no? Cuando dejamos de ser los niños chiquitos que nos llevaban a la escuela en secundaria y ahora vamos a ser independientes, pero nos causa un cierto duelo, porque tenemos que reelaborar nuestra vida. En fin, vamos a platicar de eso y va a estar muy interesante, se los prometo. Padrísimo, doctor. No, hombre, pues ya sabemos que siempre es así con estas consultas con el doctor Frisby, que son de primera mano. Eres parte del botiquín, doctor, que debe haber en todo. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querido doctor, te mandamos un abrazo, que tengas un excelente fin de semana. Que tengan un muy buen fin de semana, hasta luego. Igualmente para ti, querido doctor. ¿Qué le parece? Como siempre, el doctor, maravillosa aportación que nos hace. Yo me preguntaba por qué a veces amanecía en el departamento de la vecina. Ahora le voy a explicar a mi mujer. Ay, no es cierto, que es parasomnia. No es cierto. Gracias, queridos amigos. Vamos a hacer un